Bien, pues vamos a continuar con las exposiciones de los capítulos del libro coordinado por Gustavo Vega Sciota, este libro del 2018 publicado por la UNAM. Y bueno, tenemos ahora, para nuestra fortuna, la exposición del doctor Gerardo Belmont, académico de la Biblioteca de la Ibero. Él nos va a exponer el capítulo que se titula Los archivos y la archivística. Así que bueno, pues muchas gracias, estimado Gerardo. Adelante, te escuchamos sobre este capítulo, lo más relevante. Gracias. Yo les voy a platicar sobre el capítulo Los archivos y la archivística de Gustavo Villazán, que colaboró con el libro del doctor Gustavo de la Vega. Para empezar, llama mucho la atención el título del capítulo sobre archivos y la archivística. Como dato curioso, tenemos que reconocer que tenemos dos influencias. Primero la anglosajona y después la española. La archivística tiene que ver con este pensamiento anglosajón y la parte de la documentación tiene que ver con este pensamiento español. ¿Por qué comento esto? Porque lo vamos a ver un poquito más adelante, la influencia que tiene o que recibimos de la parte española para atender esto o conformar estos archivos a los que llamamos hoy patrimonio, no nada más nacional, sino de la humanidad, y cómo es que influye directamente esta filosofía, porque además la documentación es toda una filosofía española, mientras que la archivística es toda una disciplina pragmática, digámoslo de esa forma, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Con una idea del autor que dice, ninguna investigación se considera como tal si no está sustentada en documentos fidedignos, aunque es justo decir que no todos los documentos se utilizan en la investigación, no necesariamente son archivos. Muy bien, ¿qué tenemos que ver con esta parte? Los archivos son un conjunto de documentos relacionados concretamente con una administración, obedecen a un objetivo que le va dando cierto carácter y personalidad. Y de esta manera vamos a ver cómo se va sistematizando la información que está dentro de los archivos y que nos permite precisamente robustecer la información y crear cierta personalidad dentro de los archivos. Cuando nos referimos al acervo como conjunto de documentos, le llamamos archivo. Y también cuando un documento que obtenemos de este conjunto de elementos también lo llamamos archivo. Así podemos tener que tenemos archivos fotográficos, archivos de la revolución, archivos médicos, archivos secretos, etcétera. Todo conjunto sistematizado de información bajo el carácter o la intención de una institución son los que conforman nuestros archivos, tienen esa personalidad. Entonces, denominamos archivos a este conjunto de documentos que se van sistematizando porque obedecen a algo. Muchos de estos archivos son eslabones que se van conjuntando precisamente para conformar este gran bloque de información que no nada más es de un solo tema, sino que responden a distintos momentos y temas según sea la convivencia de estos. Es un poquito complejo el asunto porque para esto hay una disciplina de descripción que nos permite precisamente ir enlazando con base a su carácter o contenido este tipo de elementos que van a hacer más robusta aquella parte que llamamos información, que nos genera a final de cuentas conocimiento y que este conocimiento a su vez nos va a permitir precisamente generar más conocimiento. Esto es lo que nos quiere decir Gustavo Villanueva. Entonces, tomamos la denominación de Dolodini, que resume estas ideas cuando plantea que un archivo es además un conjunto orgánico de documentos que le dan sentido al archivo con base a aspectos contextuales y físicos de los documentos.
experimentación de las unidades simples, seriación de los expedientes e inserción de las series en la estructura orgánica o funcional que los crea. Son los pasos que nos permiten el arreglo de los documentos y dar a la materia la disposición necesaria para ser considerados archivos. Es decir, que esto, en resumen, es cómo se va generando la sistematización por un conjunto orgánico de elementos. Esto es naturaleza del contenido, idioma, no sé, elementos extras que la disciplina ya tiene para describir y enlazar, es decir, hacer conjuntos. Y estos conjuntos son los que van dando carácter a lo que llamamos archivo. De esta visión derivada, de esta visión derivada igualmente de un tratamiento puede ser erróneo. Perdónenme, es que me confundo con el archivo. Oye, Sam. No pasa nada, mi estimado. Vamos bien, continúa. Ok. Si quieren, tenemos 10 minutitos más, así que con calma. Ok. De esta visión se deriva igualmente un tratamiento erróneo, dado que se considera que los documentos dentro de la archivística tienen valor por sí solos. Esto no puede ser así. Precisamente hablamos de esta sistematización. Cada archivo es evaluado conforme a una serie de políticas e intenciones de las entidades de información para que éstas puedan pertenecer y conformar este gran acervo que llamamos archivo. Por tanto, la archivística se considera el archivo que está vinculado con otros a partir de asuntos específicos y formando expedientes. El primero de ellos abarca desde la antigüedad, cuando aparecen los primeros documentos escritos, hasta el año de 1841, es decir, cuando se anuncia el mencionado principio. El segundo nivel de principio de procedencia es del orden original. Todavía no era formulado y hasta después de ese año, cuando se desarrolla el registro principal, que disponía de los documentos de todas las dependencias que debían mantenerse en la institución archivística en el orden que las hubiera dado la oficina registradora o la dependencia, y que no debía organizarse por grupos de asuntos o materias. En este caso tenemos que estos elementos los tuvimos heredados de esta práctica española. Entonces, decimos que la archivística en México es una herencia de influencia española. A partir de la segunda década del siglo XX, se da una interesante e importante situación que en los archivos, debido principalmente a la presencia de destacados intelectuales españoles interesados en el tema. Así, por ejemplo, podemos ver el trabajo de Chávez, que es un ilustre sabio y polígrafo mexicano forjado de instituciones, quien, entre muchas otras, se dio la tarea de crear un cuadro de clasificación heredado de los ingleses Müller, Freud y Fay, concretamente de la edición francesa de 1910, y busca con base al mismo establecer ciertos principios y criterios rectores para la organización de archivos que le den ya un toque archivístico a este cuadro que estamos hablando. A este cuadro que estamos hablando, dando un gran salto en el tiempo en el año del 2002, cuando se dio uno de los pasos más importantes en el desarrollo de los archivos y de la archivística en México. Podemos afirmar que en estos momentos existe una coyuntura favorable, dado que los archivos son considerados como un elemento fundamental de la transparencia de la democracia en nuestro país. Y también debemos decir que estos elementos de la archivística tienen precisamente dos escuelas. Uno que se da en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, y otra que se da en la Universidad de San Luis Potosí. Son las únicas dos escuelas que dan o atienden esta necesidad archivística en el país. Pasamos a la parte histórica, que es la UNAM es una institución que se ha dado la tarea de contribuir con todos estos elementos o principios, de resguardar la información para después difundirla.
Y esto nace de una preocupación. La angustia que produce la pérdida de los testimonios históricos, por un lado, y la necesidad en algún momento de afianzar su figura ante la sociedad universitaria y ante la nación, provocaron que los grupos documentales del Archivo Histórico de la UNAM se diversificaran mediante la adopción de fondos y colecciones provenientes de otras fuentes distintas a las universitarias. Así, el Archivo Histórico de la UNAM se compone actualmente de 147 grupos documentales divididos en fondos universitarios, colecciones universitarias, fondos incorporados y colecciones incorporadas. Una de estas colecciones es denominada Memoria Universitaria, con las publicaciones periódicas de diversas dependencias, entidades identidades. Los archivos y la archivística son temas que tienen diversos aspectos, y el principal yo creo que es ser testimonio sin ser una parte temática propiamente de la parte universitaria. Resultan interesantes para el conocimiento de alguna fracción de nuestra historia. Solamente he mencionado algunos botones de muestra. Se trata de 146 grupos documentales que tiene la UNAM, que en conjunto suman a un aproximado de 3.800 metros lineales de documentos que se resguardan en casi 24.000 unidades de instalaciones de diversas dimensiones y características. Además de muchos de sus fondos cuentan con documentos, con documentación gráfica. Y podemos llegar a las conclusiones diciendo que los archivos y la archivística son temas que pueden tratarse desde diversos aspectos, como el histórico, el teórico y el de la utilidad e importancia de la sociedad. Este capítulo es solo un breve esbozo de lo que son y significan los archivos, específicamente en nuestro país y en el ámbito universitario. En el Archivo Histórico de la UNAM, como en el de la gran mayoría del archivo histórico, se contienen documentos que al perder su vigencia administrativa cobran una dimensión fundamental para el conocimiento pretérito de las instituciones y en general de la sociedad. Esto es, representar la forma en que el usuario, el investigador, pueden acercarse y conocer de manera rápida y eficaz la información que guardan los documentos. Muchas gracias. Excelente, Gerardo. Pues yo creo que con esta descripción de los contenidos de este capítulo sobre archivos y archivística y de las aclaraciones que hiciste, pues los interesados podrán darse una buena idea de lo más relevante de este capítulo. Sí, oye, Sam, me gustaría volver a hacerlo, pero no ahorita. Ok, lo hacemos con calma. Por lo pronto guardamos esta. Ok.